Bienvenidos chicos al canal de El Tercer Piso. Hoy nos encontramos en la sección Hablemos de para analizar a unos enemigos que, aunque comunes dentro del mundo de BioShock, poseen características físicas tan variables y una particularidad en su patrón de comportamiento que realmente vale la pena desglosar. Estamos hablando de los Splicers, un enemigo que, si le damos la oportunidad, en ocasiones nos pueden poner en aprietos, por lo que nunca se debe confiar uno, especialmente cuando se acumulan. Los splicers, como mencionamos, son muy comunes, pero sorprende su variedad, que incluso tiene un contexto dentro de la misma historia de BioShock. Estos enemigos fueron, al principio, los ciudadanos de Rapture, un lugar que prometía mucho, donde no existirían límites y donde se le daría reconocimiento a la persona de forma individual. Sin embargo, al final se convirtió en un lugar hostil, producto que las personas comenzaron a usar una sustancia llamada Adam. Esta sustancia, que se produce por una babosa de mar y fue descubierta por mera casualidad, tiene la capacidad de regenerar ciertas funciones perdidas en los organismos. Después de mucha observación e investigación, se determinó que esta capacidad en la babosa se debía a una mutación que no poseía anteriormente. La mutación fue causada por una masa bioluminiscente que probablemente resultó de algún tipo de radiación, lo que provocó una alteración genética. Esta alteración llevó a la conclusión que el Adam no solo podría regenerar funciones perdidas, sino también alterar estructuralmente a los organismos a los cuales se integraba. De hecho, la función del Adam se basa en células madres con efectos multifuncionales. Sin embargo, para poder guiar su regeneración hacia los resultados deseados, es necesario manipular genéticamente a los organismos, lo que da lugar a lo que se conoce como un plásmido. Este es el compuesto específico que permite otorgar habilidades especiales a los individuos que lo utilizan. La cuestión es que Rapture era un lugar donde no existían límites en la creación y todos podían acceder a lo que fuera necesario para sentirse a gusto. Por ejemplo, muchas personas trabajaban en su apariencia, algo que para muchos podría ser muy importante, especialmente si algún accidente desfiguraba su rostro, marcándolos para toda la vida. La oportunidad de volver a ser como antes o incluso de mejorar era una idea muy tentadora, ¿verdad? Pero, como todo en esta vida, no todo es color de rosas. Al principio, las personas solo usaban el Adam por cuestiones estéticas, ya que su potencial de regeneración era excepcional, tanto que parecía casi magia. Sin embargo, esto llevó a una mayor investigación, no para saber qué efectos tendría a largo plazo, sino para descubrir qué otro beneficio podría ofrecer a los creadores, de modo que pudiera tener a las personas bajo su control. Es como la analogía con el poder. El ser humano, cuanto más poder tiene, más desea abarcar. Este uso excesivo del Adam llevó a la población a alterar tanto su esfera física como la mental, siendo esta última la más peligrosa. La dependencia del Adam fue creciendo y aquí fue cuando los habitantes de Rapture comenzaron a perder el control. Aquellos que abusaban del Adam fueron llamados oficialmente Splicers. No son simplemente los que usan el Adam, sino aquellos que pierden el control bajo su uso y lo buscan de manera constante, llevándolos incluso a realizar actos atroces, lo que curiosamente fue lo que ocurrió en Rapture, conduciendo a la caída de la ciudad. Ok, ya hemos hablado de que el Adam actúa a nivel genético y de cómo puede ser controlado para modificar ciertos aspectos cuando se convierte en un plásmido. Pero la pregunta es, ¿tendrá el mismo efecto en todos? ¿De qué factores depende? Bueno,
como algo que se crea de manera tan específica, no necesariamente tendrá el mismo efecto en todos. Al alterar el componente genético sin hacerlo de forma correcta o si la interacción con el componente genético del huésped está alterada, podría llevar a efectos deteriorantes. Esto probablemente es lo que ocurrió con muchos de los pobladores. Al alterar su componente genético adquirían habilidades, pero este efecto genético no solo sumaba, sino que también causaba una reestructuración de su propio organismo para poder aplicar esos cambios al mundo exterior. Por decirles algo, dentro de los efectos adversos que se pueden observar físicamente y lo otro por cómo se expresan, habla mucho de cómo pudieron adquirir ciertas habilidades, pero sacrificando componentes centrales de su propio organismo. Por ejemplo, tenemos los casos en los que muchos de ellos podrían presentar sangrados en diversas áreas del cuerpo, probablemente debido a que la modificación genética causó un daño en las funciones de la médula ósea. También podría causarle ceguera, ya que la sustancia intentó reemplazar de manera aleatoria un área del cuerpo, en este caso los ojos, con la intención de beneficiarlos mediante la modificación corporal. Lo otro tiene que ver con los efectos que esto tendría a nivel mental si no logras lo que deseas. En tal caso, las modificaciones genéticas podrían alterar el componente cerebral y el cerebro no sería estimulado de la misma manera. Todo esto podría llevar a situaciones de ansiedad con el deseo constante de corregir lo que no se ha logrado. Por lo tanto, seguirían buscando el Adán hasta obtener la modificación. Pero como les he dicho, lo que realmente se requiere es el plásmido en sí, ya que el Adán es la forma más básica, por decirlo de alguna manera. Es capaz de realizar modificaciones, pero no de forma controlada, lo que crea un círculo vicioso constante que los lleva a actuar fuera de control hasta obtener lo que desean, ya sea por la ausencia del beneficio prometido o por el deseo de mayor poder, como se les había prometido en Rapture. Estos enemigos tienden a merodear por los corredores y diversas áreas buscando Adam, el cual quieren obtener directamente de las Little Sisters, que son básicamente mediadoras de esta situación. Pero esto es complicado, ya que deben enfrentarse a un Big Daddy en el proceso, lo cual generalmente termina con la muerte de los Splicers. Por lo tanto, es más viable obtener Adam de personas cuya vida ya ha llegado a su fin. Generalmente, al encontrarlos, tienden a ser muy agresivos, sumado a que las modificaciones genéticas les han permitido mejorar sus capacidades físicas, como un aumento en su fuerza y resistencia a los golpes. No son fáciles de derrotar, especialmente sin los implementos adecuados. Aunque sean bastante violentos, los splicers pueden trabajar en conjunto para obtener lo que desean e incluso pueden permanecer en el suelo para sorprender al jugador. Y bueno, ciudadanos de Rapture, antes de continuar, quiero comentarles que en la sección de comentarios encontrarán un enlace con más secuencias de este estilo. Dicho esto, continuemos. Pasemos entonces a una sección interesante sobre los diversos tipos de splicers que encontramos en el juego. Recuerden que el uso del Adam provoca variables genéticas en cada individuo, lo que da lugar a diferentes formas de splicers. Tenemos al splicer gamberro. Este es uno de los primeros tipos que enfrentamos en el título. Se basa principalmente en los golpes físicos, incluso sin medir la situación, y tiende a atacar en grupo debido a las pocas posibilidades que tiene de sobrevivir. Al no disponer de un arma de largo alcance, sin embargo, no se confíen, ya que en etapas avanzadas del juego estos enemigos también pueden haber adquirido modificaciones genéticas que le permiten resistir a ataques eléctricos. Esto es un balance acertado considerando que son combatientes de cuerpo a cuerpo. Luego vienen los Splicer cabeza de plomo. Aquí es donde las cosas empiezan a complicarse un poco más,
ya que, como su propio nombre lo indica, se asocia al uso de armas de larga distancia como pistola o ametralladoras. Este enemigo será más prudente en su línea de ataque y tratará en lo posible de mantener la distancia, ya que no posee equipamiento para el combate cuerpo a cuerpo más allá de su propia arma, pero con menor efectividad. Sin embargo, en este juego todos estamos bajo las mismas condiciones. No tienen munición infinita, por lo que también deben recargar su arma. Por lo tanto, siempre hay que esperar el momento oportuno para contraatacar. No te confíes, aunque ataquen a larga distancia, eso no significa que su resistencia será menor. De hecho, será más resistente que el Splicer gamberro. Ahora le toca al Splicer araña. Esta versión es interesante porque es un enemigo bastante modificado en su morfología corporal. Sus extremidades sufrieron modificaciones que le otorgaron mayor fuerza, pero también mayor flexibilidad, lo que le permite adaptarse y aferrarse con sus garfios a diversas superficies en distintas posiciones, lo que, de alguna forma, le da sentido a su nombre. Además, su agilidad es considerablemente mayor, ya que depende de golpes físicos y ataques a distancia cuando te arroja los garfios que usa para sostenerse. Si te enfrenta en una batalla cuerpo a cuerpo, tratará de confundirte con sus movimientos, ya que tiende a moverse mucho para evadir tus ataques o incluso regresar a una posición elevada para desconcentrarte, especialmente si estás luchando contra varios enemigos. Estamos hablando de un enemigo con un patrón diseñado para desviarte y ganar tiempo, mientras otros pueden atacarte. Dependiendo del contexto de la batalla, dependerá de ti decidir cómo afrontar la situación. Le toca al Splicer Houdini, y su apellido no es casualidad, ya que literalmente parece un mago. Como todo mago, posee un patrón bastante perjudicial si se le da mucho tiempo para sobrevivir en el campo de batalla. Este enemigo desafía totalmente el mundo de la ciencia y ha logrado convertir ese desafío en lo que parece magia. Tiene la habilidad de teletransportarse, pero en realidad es un engaño visual. Se adapta al entorno que le rodea y va desprendiendo humo alrededor de su cuerpo para reaparecer en otra posición y atacarte. Además, tiene la capacidad de atacar utilizando los elementos del fuego y el hielo, aunque da más prioridad al fuego como una manía inexplicable. Su patrón es similar al del Splicer araña, pero mucho más marcado e incluso molesto, ya que este enemigo es más cobarde al atacar. Se asegura de golpear primero, pero luego desaparecerá, repitiendo este ciclo sin fin, como dice la canción del Rey León. Y por último, pero no menos importante, tenemos al Nitro Splicer. Este enemigo se basa completamente en el uso de explosivos. Es un enemigo que no le tiene miedo a nada y hará todo lo que esté a su alcance para eliminarte. Utiliza granadas o cócteles Molotov dentro de su patrón de ataque, pero si te acercas lo suficiente intentará confundirte con una granada de humo, ya sea para atacarte físicamente dentro de la nube o para escapar. Aunque en cierta medida esto es controlable, ya que él tiende a alejarse, lo cual puedes aprovechar una vez que reconozcas su patrón. Sin embargo, lo que realmente debes tener en cuenta, especialmente si estás rodeado por otros enemigos, es que al eliminarlo dejará una bomba final. Este mecanismo es un proceso de si yo no lo logré, tú tampoco, pero no es algo que no pueda controlarse una vez que se reconoce su patrón de ataque. Como pudieron escuchar, todos estos enemigos tienen un patrón en común: ser muy agresivos debido a su sed de obtener de alguna u otra forma Adam para seguir alcanzando la mutación que tanto desean, pero en cierta manera llama la atención que posean máscaras de animales, aunque predominantemente de conejos. Estas máscaras comenzaron a usarse en una celebración de Año Nuevo en Rapture. Todo esto parecía ir de maravilla, por decirlo de alguna forma. Posteriormente, cuando ocurrió la caída del lugar,
muchos de ellos comenzaron a utilizarlas como símbolo de recuerdo de ese grato momento en el que todo estaba normal. Sin embargo, el uso continuo de Adam los llevó a sufrir diversas modificaciones no controladas que afectaron su apariencia, y esto los volvió más viciosos en su deseo de obtener lo que tanto anhelan: crear en sus mentes un mundo donde todo sería posible sin tanto esfuerzo. Esto nos habla de cómo una población puede quedar al borde de la locura por querer obtener algo que les permita escapar de una situación que han querido evitar o corregir durante mucho tiempo. Este deseo altera nuestra percepción, sobre todo si el entorno también busca lo mismo, lo que nos lleva a tomar decisiones que sentimos que no podemos revertir, y solo nos queda caer en un abismo cuando todo parece perdido a causa de nuestras propias acciones. ¿Quién sabe? Tal vez no todos querían llegar a esta situación, sino que creían en una posibilidad donde todos estuvieran en equilibrio. Pero el problema no radica tanto en el pensamiento individual, aunque éste sea correcto, sino más bien en lo que los demás piensan en base a los beneficios que obtienen. No todos tienen la misma filosofía del bien común, y esto fue lo que llevó al caos en un lugar que demuestra que una sola persona no puede llevar el control absoluto de todo, especialmente si tiene ambición de poder. Y bueno, queridos pobladores de Rapture, con esto hemos terminado. Es hora de sus likes, comentarios y recuerden compartir. No sean egoístas como los Splicers. Y con esto se despide Chucky desde el canal del tercer piso. Nos vemos.